El día en que el nieto del viejo comandante fue secuestrado en medio de la calle por traficantes de personas fue el mismo día en que mi esposo Mark, el comandante de la compañía de turno, estaba demasiado ocupado preparando medicinas a base de hierbas para su prima Clara para darse cuenta. No envió a nadie a buscar al niño. Yo fui quien se abalanzó sobre los secuestradores, agarrándome a sus brazos con todas mis fuerzas. Recibí varias heridas de cuchillo por mis esfuerzos, sintiendo el agudo dolor cuando mi carne se desgarró y la sangre comenzó a empapar mi ropa. En mi vida anterior, entré en pánico en ese momento y grité llamando a Mark. Se dio la vuelta a regañadientes y logró recuperar al niño. Por ese acto heroico, el anciano comandante, que era la máxima autoridad de la región, quedó inmensamente agradecido. Pero Clara murió ese mismo día por una fiebre alta, una tragedia que Mark nunca me dejaría olvidar. En ese momento él me consoló suavemente, diciéndome que todo había terminado. Pero su consuelo era una mentira. El día que di a luz a nuestro hijo, usó una excusa endeble para encerrarme en una habitación y me apuñaló 20 veces. Me quedé en el suelo, viendo cómo mi vida se desangraba, incapaz de moverme o incluso hablar. En mis últimos momentos, vi la expresión retorcida y cruel en su rostro. Si no hubieras planeado ese secuestro falso, se burló. ¿Cómo habría muerto Clara? Fueron tus celos los que la mataron. ¿Tienes idea del tipo de dolor que sentía cuando murió? Y ahora ella ya no está y llevaba a mi bebé. Ambos perdieron la vida por tu culpa. Mereces sentir lo que ella sintió. Tú y ese hijo bastardo tuyo pueden pudrirse en el infierno. Entonces abrí los ojos. Regresé el mismo día en que secuestraron al nieto del viejo comandante. Un sabor metálico llenó mi boca mientras la sangre goteaba de mi labio y salpicaba un par de zapatos de tela gastados. Mi cuello estaba fuertemente apretado y mientras miraba alrededor de la habitación sucia y desordenada, me di cuenta de que había renacido. Había regresado al mismo día que había elegido para morir 3 años atrás. Solté mi mano de un tirón e intenté soltarme del agarre del hombre, pero estaba demasiado débil para tener algún efecto sobre él. Era Vince, el traficante. Al verme luchar, agarró un puñado de mi cabello y golpeó mi cabeza contra el suelo varias veces, su rostro oscuro por la ira. ¿Por qué tuviste que interferir en mis asuntos?, gruñó. ¿No podrías ser una buena maestra y ocuparte de tus propios asuntos? Tu vida inútil termina aquí. En ese momento se oyeron pasos detrás de él, y el primo de Vince, Rick, entró con una sonrisa repugnante en su rostro. Ella va a morir de todos modos, dijo Rick. Será mejor que me divierta un poco con ella primero. Nunca he estado con la mujer de un comandante. Vince frunció el ceño, claramente molesto. Eres un idiota, murmuró. Pero Rick siguió rogando hasta que Vince finalmente cedió. Está bien, pero date prisa. Luego sal y quédate allí y observa. Rick se frotó las manos con entusiasmo y se arrojó encima de mí. Su cara estaba grasosa y cubierta de lunares, y el olor que desprendía era suficiente para hacerme vomitar. Pero no me inmuté. En lugar de eso, forcé una sonrisa temblorosa. ¿Podemos no hacer esto delante del niño? Quizás podríamos ir a otro lugar. Junto a nosotros, el pequeño Leo Pierce, nieto del viejo comandante, estaba atado fuertemente, su pequeño cuerpo temblaba de miedo. ¡Qué dolor! Meg murmuró algo, pero puso los ojos en blanco y me arrastró a la habitación completamente oscura de al lado. Fue en ese momento que una habilidad que había aprendido mientras vivía con Mark finalmente se volvió útil, el truco para desatar rápidamente los nudos de la cuerda. En el momento en que Meg se dio la vuelta, liberé mis manos, agarré un pesado palo de madera del suelo y lo aplasté en su cabeza. Maldijo de dolor antes de desplomarse inconsciente. En mi vida anterior, había aprovechado esa oportunidad para huir, pero estaba tan preocupada de que Mark pudiera meterse en problemas en el trabajo que le rogué a un extraño que fuera a buscarlo y lo trajera de regreso. Nunca imaginé que mi decisión llevaría a la muerte de Clara y que Mark, tan cruel y desalmado, se llevaría todo el crédito por el rescate mientras me culpaba secretamente de todo. Al final, se aseguró de que tanto mi hijo como yo muriéramos sin dejar rastro. Esta vez no dejaría que la historia se repitiera. No importaba lo peligroso que fuera, iba a salvar a Leo con mis propias manos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El grito de Rick ya había hecho sospechar a Vince. Agarrando firmemente el palo,
me deslicé detrás de la puerta. En el momento que vi su espalda no lo dudé. Bajé el palo con todas mis fuerzas. Vince se dio la vuelta furioso, me arrebató fácilmente el palo de las manos y me dio una fuerte bofetada en la cara. Una y otra vez, la sangre corría por mis mejillas y sobre mi ropa, y mi cuerpo se desplomaba en el suelo. Lo observé aturdida mientras se giraba hacia Leo, lo levantaba y se preparaba para irse. Apretando los dientes por el dolor, me tambaleé hasta ponerme de pie y me lancé hacia adelante, agarrando su muñeca. «Déjalo ir», exigí. La furia de Vince era absoluta. Me dio una fuerte patada en el estómago. Todo mi cuerpo se paralizó de dolor y me hice un ovillo, soportando sus incesantes patadas y puñetazos. La sangre brotaba de mis labios mientras tosía, mi cara palpitaba e hinchada por los golpes. Con una mueca, me escupió y se giró para irse. Mientras observaba cómo se alejaba, me obligué a levantarme a pesar de la agonía, tomé el palo una vez más y usé la última gota de mi fuerza para golpearlo en la cabeza. Esa fue la gota que colmó el vaso. Vince sacó un cuchillo de su bolsillo y me lo clavó directamente en el estómago. ¿Quieres morir? Bien, te enviaré allí yo mismo, gruñó, apuñalándome repetidamente en los brazos y los muslos. Se abrieron profundos cortes en mi cuerpo y la sangre brotó a raudales. Mi mente se convirtió en un caos y apenas estaba consciente. Pero me aferré a su pierna, repitiendo una y otra vez, «El niño está aquí. Leo está aquí». Justo cuando el sonido de los gritos llenó la habitación, mis fuerzas finalmente se acabaron y todo se oscureció. En la oscuridad, volví a ver a Mark. Vi su rostro frío mientras me encerraba en ese cobertizo y el cuchillo afilado en su mano mientras lo clavaba en mi estómago sin dudarlo. «Si no hubieras organizado ese secuestro falso», había dicho con la voz cargada de veneno. «¿Cómo habría muerto Clara? Fueron tus malditos celos los que la mataron. ¿Tienes idea de cuánto dolor sintió cuando murió? Y ella estaba embarazada. Tanto ella como el bebé murieron por tu culpa. Deberías saber exactamente cuánto sufrió ella. Tú y ese hijo bastardo tuyo podéis pasar la eternidad arrepintiéndose en el infierno». Una marea de color rojo carmesí me inundó. Observé impotente como mi bebé recién nacido dejaba de respirar. «No», grité, un grito que arrancó lo más profundo de mi alma y me desperté jadeando, con el corazón acelerado. La puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe y el pequeño Leo entró corriendo y se arrojó a mis brazos. «Señorita Hayes, finalmente está despierta», sollozó, su rostro era un mar de lágrimas y mocos, sus ojos llenos de preocupación. Detrás de él estaba el viejo comandante, el general Pierce. Me miró fijamente, su presencia era digna y autoritaria, y sus ojos entrecerrados tenían un frío brillo de sospecha. «Señorita Hayes», dijo en voz baja, «gracias por su oportuna reacción». Su tono dejaba claro que no creía del todo que fuera una coincidencia. Después de todo, era muy improbable que por casualidad me topara con traficantes, me arrastraran al mismo vehículo y luego arriesgara mi vida para salvar a su nieto. En mi vida anterior, el general había llevado a cabo una investigación completa antes de otorgarle a Mark una medalla por su heroísmo, un honor que lanzó la carrera militar de Mark a nuevas alturas. Llamaron a la puerta, un soldado entró, saludó y entregó unos papeles al general, hablando en voz baja. A medida que leía el informe, la presión que ejercía sobre la sala disminuyó gradualmente. Sabía lo que contenían esos papeles, mis antecedentes y un relato completo de lo que había sucedido. «Si alguna vez necesita algo», dijo el general ahora con voz más suave, «no dude en pedírmelo. También puedo ayudar con la situación de Mark». Los acontecimientos de hoy fueron un incidente de gran importancia. Como comandante de la compañía en servicio, Mark había abandonado su puesto sin permiso. No había duda de que perdería el trabajo del que estaba tan orgulloso. Al escuchar la oferta del general, comprendí que le estaba dando a Mark una salida. Negué con la cabeza. «Leo es mi alumno», dije con firmeza. Protegerlo era lo correcto. No tenía otros motivos. Los ojos del general se iluminaron con agradecimiento, e incluso su rostro severo se suavizó con una leve sonrisa. De repente, un dolor punzante me recorrió el cuerpo y grité cuando las vendas blancas que rodeaban mis heridas volvieron a teñirse de rojo. Para cuando llegó el médico a cambiarme los vendajes, tenía la frente empapada de sudor frío. El general llamó a un guardia. «Ve a buscar a Mark».
Es tarde. Su esposa ha desaparecido y ni siquiera la busca. Dejó caer una taza de porcelana sobre la mesa de golpe. Inútil, rugió. Intenté detenerlo apresuradamente, obligándome a incorporarme. No lo hagas. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Allí estaban Mark y, detrás de él, mi prima Clara. Debían de haberse cruzado con el grupo del general al salir. Mark observó sus espaldas mientras se alejaban, con una expresión de desconcierto en su rostro. «Ana, ¿estás bien?», preguntó Clara, corriendo a mi lado. «Es toda culpa mía. Acababa de tener un pequeño resfriado. De lo contrario, Mark te habría salvado enseguida». Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos. Me abrazó fuerte, pero al hacerlo presionó directamente sobre una de mis heridas recientes. Grité de dolor y la aparté. «Hermana, no importa si me culpas», murmuró, y luego le lanzó una mirada de desprecio a Mark. Ella corrió hacia él y le dijo en un tono empalagoso: «No es tu culpa. No te enojes. Me disculparé por hacerla enojar». Luego se volvió hacia mí. «Vamos, hermana. Tú eres la mayor. Deberías dejar que se salga con la suya». La familiaridad de esa frase me hizo burlarme. Por ser su prima mayor, me vi obligada a soportar innumerables injusticias. Todo lo que a ella le gustaba, yo tenía que renunciar a ello sin lugar a dudas. Después de que mis padres murieron en un accidente minero, la familia de mi tío me acogió. Aprendí muy rápidamente que para sobrevivir en esa casa tenía que mantener feliz a Clara, de lo contrario, lo único que me esperaba eran insultos y palizas. Incluso mi matrimonio con Mark solo ocurrió porque Clara pensó que sus antecedentes familiares estaban por debajo de ella. Fue un favor, algo que ella no quería, así que me lo arrojó. Pero una vez que Mark se convirtió en comandante de compañía, todo cambió. En mi vida pasada, ambos habían estado involucrados mucho antes de que yo lo descubriera. Clara se burlaba de mí abiertamente y actuaba como si yo diera lástima. Y como Mark me decía constantemente que estaba pensando demasiado las cosas, comencé a creer que yo era demasiado mezquina y desconfiada. Le di todo lo que ella quería, convencida de que se lo debía. La verdad era que hacía mucho tiempo que habían desarrollado sentimientos el uno por el otro, y él siempre se había preocupado más por ella que por mí. Ni siquiera lo miré ahora, solo hablé con frialdad. «No hice nada malo, entonces ¿por qué debería ser yo quien pida disculpas? Si te sientes tan mal por ella, entonces hazlo tú». Mis palabras contundentes parecieron dejar atónito a Mark. Él frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Todo esto fue culpa tuya. Si no los hubiera perseguido y causado semejante escena, podría haberme escabullido un rato y nadie se habría enterado. ¿Tienes idea de lo que me ha costado tu imprudencia? Ahora tengo que escribir una autocrítica de 1000 palabras y probablemente perderé mi trabajo. No entiendo qué clase de enemigo te creaste para provocar esto». Entonces su superior no le había dicho la verdad. Todavía no sabía que el niño en cuestión era el nieto del general. Como nadie más se había molestado en informarle, no vi motivo para hacerlo yo. «Soy profesora», dije rotundamente. «Proteger a mi estudiante es mi responsabilidad. Eres tú quien abandonó tu puesto. No intentes culparme por tus acciones». Al oír eso, el rostro de Mark se oscureció. Clara estaba enferma. Ella estaba sufriendo y tú no estabas allí para ella. Si no hubiera notado que algo andaba mal, podría haberse desmayado. ¿Te das cuenta de eso? Siempre fue así. Cada vez que mi relación con Mark mostraba signos de mejora, Clara de repente sufría alguna enfermedad misteriosa. No sabía si Mark simplemente no se daba cuenta o si realmente le importaba tanto, pero nunca pareció encontrarlo extraño. Mis heridas empezaron a palpitar de nuevo y ya no quería discutir más. Cerré los ojos con la esperanza de descansar, pero Clara no tenía intención de dejarme escapar. «Hermana», dijo con dulzura, «¿por qué no te vas a casa ya? A Mark le cuesta mucho ir y venir. Además, tus heridas no son tan graves. Puedes descansar igual de bien en casa». Al no responder, me presionó con fuerza la pierna, la que tenía escayolada. «No le sale el dinero fácil. Sabes, no deberías dejar que lo malgaste aquí. Sé considerada. No se lo pongas más difícil».
Hasta yo veo lo mucho que está pasando. Mientras hablaba, empezó a empacar mis cosas sin preguntar. Mark ni siquiera me miró. Observé fríamente la escena que tenía delante. Mark, tengo la pierna rota. Tengo heridas por todo el cuerpo. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa así? ¿De verdad vas a dejar que Clara se comporte así? Mi tono firme lo hizo apartar la mirada y sentir culpa, pero solo por un instante. Tiene razón, dijo secamente. Estarás bien en casa. Iré a hablar con el médico para que te den el alta y los papeles. Una vez que estés en casa, Clara y yo te cuidaremos bien. Antes de que pudiera detenerlo, salió de la habitación sin pensarlo 2 veces. Este era el hombre al que había amado durante años. Mientras Clara fuera la que hablara, él obedecería sin rechistar, por muy irrazonables que fueran sus palabras. Ahora solo quedábamos los dos en la habitación. Me miró con malicia, con los ojos entrecerrados y fríos. Anna Hess, dijo apretando los dientes. ¿Por qué no te moriste de una vez? 6 meses atrás, Clara había encontrado la manera de mudarse a la casa que compartía con Mark. Desde entonces se volvió cada vez más agresiva, causando problemas constantemente y creando una brecha entre nosotros. Al principio, Mark tenía sus dudas, pero con el tiempo llegó a confiar plenamente en ella y se impacientó cada vez más conmigo. Al verlos tan cariñosos, una vez le pregunté a Mark, ¿no crees que tu relación con Clara es demasiado estrecha? Ustedes dos se comportan más como un matrimonio que como primos. Su rostro se contorsionó de indignación. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu prima? Siempre has tenido celos de ella, de lo buena que es, de lo hermosa que es. Sus padres te trataron como a su propia hija, y así es como les pagas, con pensamientos sucios sobre Clara. No vuelvas a decir eso o te juro que no te lo perdonaré. Me disculpé, sollozando hasta que se me empapó la cara, aterrorizada de que todos se volvieran en mi contra. Pero la verdad era que a ninguno de ellos le había importado de verdad, solo estaban esperando la oportunidad de aplastarme. Decidí entonces terminar mi matrimonio con Mark bajo mis propios términos y dejar que se quedara con Clara. Mark ya había completado mis trámites de alta. Estaba a punto de levantarme cuando Clara lo interrumpió, diciendo que se sentía mareada. Sin dudarlo un momento, él la cargó en brazos y salió corriendo del hospital lleno de preocupación. Mientras caminaba, no dejaba de mirarme, animándome a que me diera prisa. Arrastré mis piernas rotas por el suelo, mordiéndome el labio para no hacer ruido, y cojeando hasta el coche. Abrí la puerta trasera y me desplomé en el asiento, exhausta. ¿Sigues doliendo? Quizás debería llamar a un médico para que te revise, dijo Clara con dulzura. Mark, con aspecto inquieto, frunció el ceño pero no dijo nada. En cuanto llegamos a casa, llevó a Clara directamente a nuestra habitación. Solo cuando me vio entrar con dificultad detrás de ellos, cojeando pesadamente, apartó la mirada con torpeza. Prima, no me malinterpretes, dijo Clara con su habitual tono delicado. Es que me siento muy mal. ¿Podrías hacerme un poco de avena? Si estás cansada, puedes dormir en mi habitación. Mientras tanto, Mark ya había salido a buscar un médico, como si temiera que algo le pasara a alguien que ni siquiera estaba enfermo. No dije nada. Pasé junto a ellos directamente a la mesita de noche, me arrodillé y cogí el pequeño colgante de jade que mi madre me había dejado. Si no fuera por esa pequeña muestra de su amor, no habría vuelto a esta casa. Pero la caja negra estaba vacía. El jade había desaparecido. Clara, dije mirándola con una mirada fría y vacía. ¿Dónde está mi colgante? Mi voz se había endurecido, desprovista de toda paciencia. Clara seguía fingiendo no tener ni idea. No sé de qué estás hablando. Si no puedes mantener un registro de tus propias cosas, ese no es mi problema. ¿Quién soy yo, tu sirvienta? Las lágrimas corrieron silenciosamente por mi rostro. Mis ojos estaban inyectados en sangre y mi voz temblaba con una desesperanza que me aplastaba. La miré fijamente mientras me acercaba. Devuélvemelo. Eso era de mi madre. No me importa quién de ustedes lo tomó, pero debe ser devuelto. Clara se levantó de la cama con los ojos llenos de rabia. Ella estaba parada frente a mí, arrogante y sin arrepentimiento. ¿Y qué pasa si lo tomé? Lo tiré al río. Nunca lo volverás a ver,
ni en esta vida ni en la próxima. En ese instante, mi fuerza se desmoronó. Toda la humillación que había sufrido surgió de repente. Me picaba la nariz y lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Verme así solo la hizo sentirse más satisfecha. Ella levantó la caja de madera vacía y me la golpeó en la cabeza. La sangre caliente empapó mi ropa mientras ella pateaba mi cuerpo ya herido una y otra vez. Cuando escuchó los pasos de Mark acercándose, fingió caer al suelo con un grito. La puerta se abrió de golpe. Mark entró y encontró a Clara agarrándose la cara y llorando lastimeramente. Sin hacer una sola pregunta, corrió hacia ella, la acunó en sus brazos y luego se giró para empujarme violentamente al suelo. El impacto me escoció la piel y mis heridas se abrieron de nuevo mientras sangre caliente brotaba de mis brazos y piernas. Mark, dije en voz baja pero clara, vamos a divorciarnos. Clara puso los ojos en blanco y dejó escapar un resoplido frío. Bien, ¿quieres el divorcio? Entonces entrega todo lo que Mark ha ganado en los últimos años y paga también por daños emocionales. Él compró todo en esta casa. Si quieres irte, no te lleves ni un solo olor. Mientras hablaba, pisó mi mano y apretó el talón. Mi carne se retorció bajo la presión y temblé incontrolablemente por el dolor. Justo cuando pensé que no podría soportar ni un momento más, se oyeron voces desde fuera de la puerta. Abrí a la fuerza mis pesados párpados y vi al general Pierce irrumpiendo en la casa, con el rostro lívido. Detrás de él estaba el superior directo de Mark. Ustedes dos son realmente especiales, espetó el general. Quita tus malditas manos de ella. Los ojos de Mark se abrieron de par en par en el momento en que vio al general. Su rostro se puso pálido. Señor, ¿qué está haciendo aquí? Me tomé el día libre, balbuceó, y su voz se quebró. Los ojos del general Pierce se clavaron en mi cuerpo ensangrentado y corrió a levantarme, con el rostro lleno de preocupación. ¿Mark hizo esto? No, preguntó con voz aguda. Quiero ver que le da derecho a ponerte la mano encima. Clara se levantó del suelo, haciendo una mueca de dolor, y miró fijamente al general. Entonces, ¿eres el chico que mi primo trajo aquí?, se burló. ¿Sabías que Mark es un comandante de compañía? No importa quién seas, debes mostrarle algo de respeto. ¿Quién eres tú para criticarlo? La expresión del general se había vuelto tan oscura que parecía una nube de tormenta. Mark, dijo con voz aguda y fría. Abandonaste tu puesto. Si no fuera por Ana, ahora estarías muerto. Y aún así te atreviste a ponerle una mano encima. Esta mujer le salvó la vida a mi nieto, y así es como tú y tu ama la tratan. Soltó un bufido bajo y furioso. Pero Clara, completamente ajena a la gravedad de la situación, seguía soltando disparates. Tú, un cualquiera de la calle, ¿crees que puedes darle órdenes a mi Mark? ¿Estás cansado de vivir? ¿O dices que mi prima se acuesta con cualquiera y trajo a su nuevo novio a casa? Estaba hablando de divorcio hace un minuto. Mark me miró con asombro e incredulidad, como si acabara de darse cuenta de que yo era el tipo de mujer que Clara describía. Ana, dijo con la voz llena de dolor. Estás liada con otra persona después de todo lo que he hecho por ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su indignación justificada era risible. No pude evitar que una fría sonrisa se formara en mis labios. Había estado obsesionado con Clara quién sabe cuánto tiempo, y ahora tenía la audacia de acosarme. Era patético. La mirada del general Pierce se volvió gélida, su tono como una cuchilla. ¿Alguno de ustedes sabe lo que está diciendo? Despóyenlo de su rango. Tener un parásito como este en el ejército es una desgracia. El oficial al mando de Mark estaba a un lado, secándose el sudor de la frente con nerviosismo. Sí, señor, tartamudeó. Incluso ahora, Clara se negaba a creerlo. Me miró con enojo y luego se burló. Vaya, sí que te has lucido con esta actuación. Pero honestamente, primo, tu gusto es horrible. ¿Fuiste a buscar a alguien tan mayor? Tiene prácticamente la misma edad que el abuelo. Probablemente huele como un anciano. Y a juzgar por su ropa, tampoco tiene dinero. Retrocedió un paso, tapándose la nariz con disgusto. Debiste gastarte todo el dinero de Mark en él, ¿eh? Con razón estamos sin Blanca. Su mirada desdeñosa se desvió hacia el general Pierce.
Él rió fríamente y empezó a aplaudir despacio y con sarcasmo. «Bravo. ¿En serio? Bravo. Pensar que necesito demostrarle quién soy a alguien como ella». Se volvió hacia la sala. ¿Puede alguien aquí, cualquiera, hacerme el favor de decirle quién soy en realidad? No esperó respuesta. ¿Crees que no he cumplido con mi deber como líder? Bien. Me iré a casa y echaré a Mark yo mismo. El general se dirigió directamente a Mark y le quitó la placa de oficial. Mark, ladró. Esta mujer, tu esposa, salvó a mi nieto. Estás despedido. En el momento en que la verdad fue revelada, Mark se quedó paralizado, aturdido y desorientado, como si el suelo se le hubiera derrumbado. Le temblaban las rodillas mientras luchaba por ponerse de pie. No, no, señor, por favor. Solo estaba bromeando con mi esposa. Yo no la golpeé. Lo juro. Su rostro palideció como un fantasma. Intentó dar un paso hacia el general Pierce, pero los guardias lo bloquearon. Clara corrió a sostenerlo, con la expresión visiblemente conmocionada. Mark, él es realmente el general. ¿Cómo puede ser? Ana salvó a su nieto. La confirmación la golpeó como una bofetada. Se desplomó en el suelo, aturdida, con los ojos fijos en mí con incredulidad y frustración. Mark, incapaz de defenderse, se volvió hacia mí. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Por favor, Ana, solo di unas palabras buenas para mí. Estamos casados. No puedes quedarte ahí parada y dejar que esto me pase. Al verlo suplicar así, aferrándose tan desesperadamente a su orgullo, dejé escapar una sonrisa amarga y burlona. Mark, dije con calma y claridad, divorciémonos. Siempre te ha gustado más Clara, ¿verdad? Me haré a un lado. Los dejaré tenerse el uno al otro. Clara bajó la cabeza, con una sonrisita de suficiencia en los labios. Pero Mark entró en pánico. Extendió la mano y me agarró la mía. No, Ana, no lo he hecho. Eres mi esposa. Ella es solo tu prima. Solo la cuidé por ti, dijo, con lágrimas en los ojos mientras me miraba con supuesto cariño. Pero después de haber pasado por esta vida 2 veces, sabía que no era así. Mark era un actor maestro y aún ahora fingía que no podía vivir sin mí. No quería desperdiciar ni una palabra más en él. Solo quería obtener el certificado de divorcio y terminar todo entre nosotros. Cuando los guardias me ayudaron a subir al coche, Mark todavía me seguía temblando. Extendió la mano como para tocarme, pero luego dudó, al darse cuenta de que ya no tenía derecho. Lo único que pudo hacer fue mirar, con el rostro inexpresivo, mientras me llevaban. El general Pierce me trajo personalmente de regreso al hospital. Los médicos se apresuraron a suturar y limpiar mis heridas antes de trasladarme a una habitación para pacientes. Temiendo que Mark intentara causar más problemas, el general colocó 2 guardias afuera de mi puerta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Me entregaban comidas 3 veces al día y, exhausta por todo lo sucedido, caí en un sueño inquieto casi inmediatamente. Cuando desperté de nuevo, vi al pequeño Leo dormido con la cabeza apoyada en el borde de mi cama. En mi vida pasada estuve embarazada de un bebé gentil. Nunca me había causado muchas molestias, e incluso sus patadas eran suaves. Lamentablemente, nunca tuvo la oportunidad de ver el mundo. Una ola de dolor me invadió mientras miraba a Leo. Alcancé la manta para cubrirlo, pero el movimiento lo despertó. Señorita Hayes, finalmente está despierta, dijo, frotándose los ojos. ¿Quieres sopa? Le he traído un poco. Antes de que pudiera responder, abrió un recipiente térmico y vertió cuidadosamente la sopa en un tazón, entregándomelo con ambas manos. Me recordó a su primer día en mi clase. Su cuidador me había dicho que había perdido a su madre cuando era joven y que era tranquilo y terco. Pero en los últimos días había llegado a conocer al verdadero Leo, un niño dulce y reflexivo. Después de que terminé de comer, él cogió un libro y me pidió que le leyera. Señorita Hayes, dijo en voz baja, ¿puedo apoyarme en usted mientras leo? Sus ojos brillaron con una esperanza nerviosa. Mi corazón se ablandó y abrí los brazos. En la silenciosa habitación del hospital, su vocecita llenó el espacio. Finalmente,
Se quedó dormido de nuevo, acurrucado contra mí. Justo entonces, la puerta se abrió con un crujido y entró un hombre alto y desconocido. Se acercó y miró fijamente a Leo. Una repentina oleada de pánico me invadió. Inmediatamente abracé a Leo, protegiéndolo. ¿Quién es usted?, pregunté con voz cautelosa. El hombre asintió levemente. Leo me contó lo sucedido. Gracias por arriesgar su vida para salvarlo. Soy su padre, David Kears. Al oír eso, finalmente me relajé, aunque la adrenalina aún persistía. Nos miramos en silencio por un momento. Entonces, se oyeron fuertes gritos en el pasillo. Incluso sin verlo, reconocí la voz de Mark. No le permitían entrar, pero sus gritos se volvieron más desesperados. Anna, sal. Sé que estaba equivocado. Por favor, ven a casa conmigo. Te prometo que te trataré mejor. Fruncí el ceño y estaba a punto de levantarme de la cama cuando David me puso suavemente una mano en la muñeca. Déjame ocuparme de esto, dijo en voz baja pero firme. Necesita descansar. Algo en su tranquila presencia me tranquilizó. Se dirigió a la puerta y salió. No oí lo que dijo, pero cuando regresó, el pasillo estaba completamente en silencio. En los días siguientes, sin las interrupciones de Mark, mi tiempo en el hospital se volvió tranquilo. Todas las noches después de la escuela, Leo venía de visita, siempre trayendo libros o pequeños juguetes hechos a mano. Lo único que me inquietaba era David Kears. Él también estaba allí todos los días. Una presencia tranquila y seria que nos vigilaba. Cada vez que miraba su rostro sereno y severo, nunca sabía qué decir. Señorita Hayes, mire, le hice una libélula roja, dijo Leo una tarde, extendiendo con cuidado una creación de papel. Pero al acercarse, tropezó y el delicado juguete cayó, rompiendo las alas. Me agaché rápidamente para recoger los pedazos. No era mi intención, dijo, con su carita llena de decepción. Justo entonces, David se acercó silenciosamente detrás de mí. Con dedos largos y firmes, tomó el juguete roto y lo armó con facilidad. Listo, dijo en voz baja, poniendo la libélula restaurada en mi mano. Los ojos de Leo se iluminaron. Entonces parpadeó y exclamó, «Señorita Hayes, ¿no hace frío hoy? ¿Por qué tienes la cara tan roja?» Sentía el calor en las orejas. «Deja de decir tonterías», dijo David, abrazando a Leo con una tierna sonrisa. «¿Terminaste la tarea?» La habitación se llenó de risas, un sonido que traía una sensación de calidez y paz. A la mañana siguiente, me dijeron que podían darme el alta. Mis heridas casi habían sanado. David me ayudó a empacar y se encargó del papeleo. «¿Te gustaría venir a la casa Pierce?», preguntó. «No me malinterpretes», añadió rápidamente. «Solo quería decir que después de lo que pasó, podría ser más seguro». Rechacé su oferta. «Eso es cosa del pasado. No hace falta». Después de despedirme, tomé un carrito de 3 ruedas de vuelta a la casa de mi infancia, la casa que mis padres me habían dejado. Había estado desocupada durante años, y todo estaba cubierto de polvo. Pasé todo el día limpiando. En cuanto terminé de preparar la cena, oí pasos afuera. «¿Quién anda ahí?», grité nerviosa. Agarré un palo y me acerqué a la puerta con cautela. Justo cuando se abría, blandí el palo, pero una mano firme lo atrapó. Era David. «Me asustaste», dije, con el corazón latiéndome con fuerza. Notó mi expresión de conmoción. Al principio no dijo nada, solo me dio una caja de pasteles de frijol mungo. Sus ojos se llenaron de una preocupación ligeramente incómoda. «Pensé que podrías sentirte incómoda aquí sola, así que vine a ver cómo estabas». Miré detrás de él. Se rió entre dientes. Leo quería venir, pero le dije que primero tenía que terminar su tarea. Volvió a extender los pasteles. «Los acabo de hacer. Aún deberían estar calientes». Tomé un trozo y lo probé. «Está muy bueno», dije con sinceridad. Entonces echó un vistazo al tazón de fideos que había preparado para cenar. Los fideos estaban demasiado cocidos y en un caldo oscuro y aguado. Parecían apenas comestibles. Me daba vergüenza hablar. Soltó una suave carcajada,
Tiró los fideos a la basura y rápidamente preparó un tazón nuevo, añadiendo un huevo frito y un condimento sencillo. Olía de maravilla. Eres increíble, dije, admirando su habilidad. Después de comer, lavó los platos y guardó todo. Mientras se dirigía a la puerta, grité, «¡Espera!». Corrí a mi habitación y regresé con una bufanda tejida a mano que acababa de terminar. Lo envolví suavemente alrededor de su cuello. «Es nueva», le expliqué. Esa noche, vi su figura desvanecerse en la oscuridad y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, dormí en paz. Me desperté a la mañana siguiente por el ruido del exterior. Miré hacia arriba y me quedé atónita al ver a Mark. Estaba desaliñado, con el rostro hundido y los ojos hundidos. Parecía como si la vida lo hubiera desgastado. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron. «Anna, finalmente estás despierta. No quise molestarte así que no toqué. ¿Tienes hambre? Te hice papilla». Me miró esperanzado mientras ponía la comida en mis manos. No dije nada, solo lo observé frotarse las manos nerviosamente. Cuando terminé, lo miré. «Mark, no hay necesidad de esto. Acordamos divorciarnos». Se acabó. Mi franqueza pareció sorprenderle. «No hice nada malo», dijo rápidamente. «Solo la traté bien porque es tu prima. Eso es todo. Sé que cometí un error. Por favor, perdóname. Vuelve conmigo. ¿No dijiste que querías un hijo? Empecemos a intentarlo tan pronto como lleguemos a casa». Él dio un paso adelante para agarrar mi mano. Había mencionado muchas veces durante nuestro matrimonio que quería tener un hijo, pero él siempre me ignoraba con excusas sobre el trabajo y el dinero. Al oírlo usarlo como moneda de cambio, lo aparté con voz fría. «Mark, no tengo nada más que decirte. Vamos a divorciarnos hoy mismo. Como ya no trabajas, eres libre». El pánico se apoderó de su rostro. «Anna, por favor no hagas esto. Haré lo que digas, cualquier cosa. Simplemente no me dejes». Me reí amargamente. «¿De verdad crees que no vi lo que estaba pasando entre tú y Clara? Deja de mentirte a ti mismo. Nos estamos divorciando. Terminemos esto en términos decentes». Ante esto, su rostro se puso pálido y la luz en sus ojos se atenuó. «Aunque admito que me equivoqué, eso aún no es suficiente para ti. No me inmuté. Elige un día. Hoy o mañana. Terminemos con esto». Con esto me di la vuelta y me alejé. Unos momentos después, oí su voz baja fuera de la puerta. «Está bien, Anna, vámonos». Ahora, cuando fuimos a buscar nuestros documentos de identificación, nos encontramos con Clara y mi tía Ellen. Mi tía se me acercó furiosa y me señaló la nariz con el dedo. «Anna, debes solicitar el divorcio ahora mismo. Clara está embarazada. Ese bebé es de Mark. Tienes que renunciar a él». Clara se sonrojó y se volvió hacia Mark con ojos dulces y llenos de lágrimas. «Mark, vas a ser papá. Es nuestro bebé». El rostro de Mark se puso completamente pálido mientras me miró. «Anna, no es lo que piensas. Estaba simplemente borracho. Fue un error». Él tartamudeó, pero yo permanecí en silencio e indiferente. Mi tía se burló de mí. «Ni siquiera intentes tirar de nada. Él nunca iba a ser tuyo. A partir de ahora, Clara dirige esta casa. Debías saber cuál era tu lugar». Ella tergiversó la verdad, afirmando que yo había acosado a Clara durante años. «Qué buena hija has criado», dije sarcásticamente. «Pobre Clara, acosada por mí desde que éramos niñas. Y tú, su madre. ¿Qué clase de crianza es esa?». Mientras Mark se quedaba allí estupefacto, añadí, «Además, hay algo que te equivocas. Soy yo quien quiere el divorcio. Es mi decisión». Mi fría sonrisa finalmente desató la ira de mi tía. Ella maldijo y levantó la mano para darme una bofetada, pero la agarré de la muñeca y la empujé. «No intentes los mismos trucos que usabas conmigo cuando era niña. Ya no funcionarán más». La ferocidad en mis ojos la hizo vacilar. En la oficina civil, el personal miró sorprendido a nuestro grupo caótico.
Lo que realmente le sorprendió fue que inmediatamente después de que Mark y yo finalizáramos nuestro divorcio, él y Clara fueron a solicitar una licencia de matrimonio. ¿Te vas a casar ahora?, preguntó el empleado en voz alta. Una multitud se reunió y susurraba entre ellos. He vivido mucho tiempo, pero nunca había visto nada parecido, dijo una persona. Un segundo divorciado y al siguiente casado con otra persona. ¿Qué clase de mujer no tiene vergüenza? Cada palabra era una bofetada en la cara de Clara. Su cabeza se hundió aún más. Mi tía la atrajo hacia sí y miró fijamente a la multitud. Cierren la boca. Esto no es asunto suyo. En ese momento, un grupo de soldados, antiguos compañeros de Mark, dieron un paso adelante y se dirigieron directamente a Clara. Clara, tienes que venir con nosotros. Según el testimonio del traficante, usted estuvo involucrada en múltiples casos de secuestro. Todo el cuerpo de Clara tembló. Yo no hice nada, balbuceó, volviéndose hacia Mark. Mark, por favor ayúdame. Juro que no lo hice. Mamá, ayúdame. Cuando ella me miró, su mirada estaba llena de veneno. Alguien ayúdeme, gritó. Era Ana. Ella me tendió una trampa. Está celosa y se inventó todo esto. Mark se quedó allí, vacilante, mientras los oficiales la escoltaban. Mi tía lo siguió llorando histéricamente y finalmente se la llevaron también por obstruir su deber. El caos repentino me dejó en silencio. En mi vida anterior nada de esto había sucedido. Pero ahora todo tenía sentido, la ropa elegante que vestía, el dinero que siempre tenía a pesar de no tener trabajo. Con los papeles del divorcio en la mano, me di la vuelta para marcharme. Esto ya no era mi preocupación. Mark me detuvo justo afuera. Su voz era baja. Yo no lo sabía. No sabía que ella había hecho todo eso. Quizás realmente no lo sabía. O tal vez todo fue una actuación. Ya no importaba. Cuando llegué a casa, la chimenea ya echaba humo. Cuando llegué a la puerta, la pequeña figura de Leo corrió hacia mis brazos. Señorita Hayes, ha vuelto. Papá y yo la esperamos tanto tiempo. David estaba de pie frente a la estufa, con una espátula en la mano y un cálido rubor en su rostro. Un impulso travieso surgió en mí. Caminé hacia él. Capitán Pierce, ¿está usted salteando aire? No veo nada en la sartén. Ethan rió, tapándose la boca. Los tres nos sentamos y comimos juntos. La habitación se llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Después de cenar, Leo y yo jugamos a la rayuela afuera mientras David se encargaba tranquilamente de las tareas de la casa. Cuando me senté a descansar, salió con un vaso de agua tibia. Ana dijo suavemente, ¿has pensado en estar conmigo? Prometo que te trataré bien estos últimos días. Creo que probablemente lo has visto tú misma. Me gustas. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo, su voz temblaba a pesar de su expresión tranquila. Justo cuando empezaba a verse desanimado, extendí la mano y tomé la suya. Sí. Desde muy lejos, Leo llegó saltando y aplaudiendo, completamente inconsciente de lo que acababa de suceder. Pero su alegría hizo que el momento pareciera aún más apropiado. Pasaron los meses. La vida en casa con Leo y David se volvió pacífica y sencilla, llena de una calidez tranquila que lentamente sanó las partes rotas de mí. En cuanto a Clara, la verdad de sus crímenes se desveló rápidamente. Con pruebas sólidas y testimonios de múltiples víctimas, fue condenada a 12 años de prisión. Ryan lo perdió todo. Investigaciones posteriores lo vincularon con ayudar deliberadamente a Clara, y fue acusado como cómplice. Recibió una sentencia más leve de 3 años con libertad condicional, suficiente para destruir el orgullo que una vez llevó como armadura. Me escribió cartas llenas de disculpas y promesas. Nunca respondí. Una tarde, encontré mi certificado de divorcio en un cajón. Lo sostuve por un largo tiempo, luego lo guardé, no con tristeza, sino con una sensación de cierre. Esa noche, mientras estaba bajo las estrellas, viendo a David y Leo perseguirse uno al otro con una linterna, con sus risas resonando en la oscuridad, me di cuenta de que algunas historias tienen que terminar en dolor para que puedan comenzar otras mejores. Y por fin lo tuve.